MSF es una organización no gubernamental, independiente, médico-humanitaria, ¿vale? Y se dedica pues, a ayudar personas en crisis humanitarias. Como veis, tenemos diferentes perfiles, y además de los 5 continentes. Siendo una organización médico-humanitaria, también tenemos no solo médicos, enfermeras, cirujanos, anestesistas, sino tenemos también administrativos que se encargan de que el dinero que viene, 90% de fondos privados, desde empresas colaboradoras y fundamentalmente socios, donantes, ciudadanos, administradores que se encargan de contratar a personal nacional en los 70 países del mundo donde trabajamos. Un 10% de nuestro personal son trabajadores que llamamos expatriados, ¿no? Que van a trabajar desde el extranjero de esos países, pues a dar un soporte técnico a labores de capacitación, coordinación, etcétera, ¿no? Tenemos también salud mental, porque atendemos a poblaciones muy vulneradas, poblaciones muy castigadas, en medio de catástrofes naturales o conflictos armados, colectivos excluidos, que necesitan un soporte emocional, psicológico en esas situaciones de crisis, ¿no? Y tenemos también los logistas, ¿no? Que son ingenieros, arquitectos, aparejadores que levantan hospitales donde no hay nada, que ayudan a la habilitación de los campos de refugiados, nos soportan a nivel logístico, ¿no? A nivel de intendencia, habituallamiento en todo el aprovisionamiento de fármacos, de agua, de alimentos terapéuticos, etc. En 2012, MSF, que ya sabéis son 5 secciones, Francia, que es la fundadora desde 1971, Bélgica, que también es muy potente, Holanda, Suiza y España. Pues los países que veis ahí en rojo son los países donde está trabajando el OCBA, llamamos, ¿no? Operational Center, Barcelona y Atenas. Entonces, bueno, en esos países, MSF España está trabajando, y el resto de los países que veis nombrados son países donde trabajan las otras 4 secciones de Médicos Sin Fronteras. Somos todas hermanas, colaboramos unas con otras, hay muy buena relación, intercambio de recursos humanos, apoyos en terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Y como veis, bueno, pues fundamentalmente el hemisferio sur es donde se trabaja, sin olvidar colectivos que incluso aquí en Europa pues necesitan asistencia, como por ejemplo las oleadas de inmigrantes que están llegando a las costas italianas o a las costas griegas. Aquí en España, concretamente en la provincia de Cádiz, hace años los inmigrantes que llegaban en patera eran atendidos por Médicos Sin Fronteras, pero se traspasó, por decirlo así, la responsabilidad a Cruz Roja y a las autoridades sanitarias locales, públicas, ¿no? Médicos Sin Fronteras es acción humanitaria. Muchas veces se engloba a Médicos Sin Fronteras como cooperación o cooperante, ¿no? ¿Y tú qué te dedicas? Tú que eres cooperante, ¿no? Y hay que hacer un pequeño matiz, ¿no? Cooperación suele estar ligado a acciones gubernamentales. Por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional, que depende del Gobierno de España. Proyectos a largo plazo, inversiones pues, para agricultura, para educación, para levantar sociedades, ¿vale? Son proyectos de larga duración que necesitan unas inversiones altas y generalmente están soportadas por los gobiernos. Y luego tenemos las ONG, organizaciones no gubernamentales, que se dedican mucho más a la acción humanitaria, a proyectos mucho más cortos en el tiempo que buscan salvar vidas, ¿vale? Hay un conflicto armado, hay una catástrofe natural y la gente está en una situación de riesgo muy alta, entonces hay que actuar ya, no es una cosa que pueda demorar, ¿no? Entonces Médicos Sin Fronteras pues se dedica a esto. Uno de nuestros principios en Médicos Sin Fronteras es la imparcialidad y la neutralidad. Atendemos a todos los humanos independientemente de su condición religiosa, social, sexual, raza, ¿vale? Tratamos humanos. Y la neutralidad, en caso de un conflicto armado, no nos posicionamos a favor de ninguno de los bandos, nosotros vamos a las víctimas. Entonces, eso supone que cuando estamos en terreno y hay milicias o el gobierno contra los rebeldes, tenemos que ser muy claros que nosotros estamos para atender a la población civil, y evidentemente cuando hay heridos de bala entre esos heridos de bala, de bombas, de minas, entre esos contendientes, hacemos una primera atención para salvar la vida de ese soldado o de ese miliciano, pero luego se le devuelve a su bando correspondiente y que sean ellos los que se encarguen. Entonces, bueno, eso siempre supone una labores de coordinación y de comunicación con los actores inmersos en ese conflicto armado, que no siempre es fácil, ¿no? de hacerles entender la necesidad de atender a la población víctima de la guerra o de ese problema. Atendemos también catástrofes naturales, ¿no? Que es generalmente lo que más rápido
origina en las sociedades y en los gobiernos en los países desarrollados la solidaridad o la respuesta, ¿no? Hay un tsunami en el sudeste asiático, o hay un terremoto en Haití, o hay un terremoto en Pakistán, o hay un tifón en Filipinas, y es muy mediático, hay muchísimas víctimas en un corto plazo, y la sociedad reacciona de una forma linda, ¿no? De solidarizarse con los que están sufriendo en ese momento. Sin embargo, en procesos que son como más mantenidos, pues la respuesta, desgraciadamente, es más la indiferencia, ¿no? Que, bueno, pues la gente, ya sé que allí en Somalia la están pasando mal, pero un poco como que se desentiende. Pues es en esos conflictos, en estas catástrofes naturales, donde Médicos Sin Fronteras pues también tiene, con otras organizaciones, donde tiene una capacidad de respuesta alta para ayudar a todas esas víctimas. En muchas ocasiones, como veis, pues está todo colapsado, ¿no? Los ministerios de salud o de defensa de esos países pues no pueden responder a las emergencias producidas por cambios climáticos agudos, por terremotos, por incendios, lo que sea. Otro de los campos donde Médicos Sin Fronteras trabaja son en las endemias y epidemias. Endemias son enfermedades que tienen una alta prevalencia, o sea, hay un alto número de casos, y eso supone pues enfermos y muertos en un entorno, en una comunidad, y ahí englobamos las enfermedades que llamamos olvidadas, la enfermedad de Chagas en Sudamérica, la leishmaniasis en India, que vengo yo recientemente de 10 meses de proyecto allí en Bihar, en India, el paludismo en África mayormente, en todas las regiones tropicales, pero con una alta incidencia en el cinturón subsahariano. La malnutrición también llega en algunos momentos a ser endémica en el Cuerno de África, actualmente en Sur Sudán, en Congo, en República Centroafricana, que sabéis que están viviendo unas situaciones de inestabilidad política y de guerra. Pues encontramos muchos niños menores de 5 años con malnutrición. Y también tenemos las epidemias que puede ser pues también sarampión en desplazados y en refugiados. Tenemos epidemias de paludismo en otras ocasiones, epidemias de cólera, la famosa epidemia en Haití después del terremoto, o recientemente en algunos puntos del África subsahariana. Y bueno, también supongo habréis tenido constancia de los medios en Guinea-Conakry, ¿no? Que se ha desatado una epidemia de fiebre hemorrágica, sospecha de virus ébola, recientemente, que bueno, requiere una actuación inmediata de equipos muy especializados, con personal internacional y personal nacional. Entonces, esas endemias y esas epidemias de un carácter altamente médico, pues hay Médicos Sin Fronteras pues también actúan. Y como hemos dicho, esos colectivos de refugio, esos colectivos de exclusión, ¿vale? De pues, bien inmigrantes o el cuarto mundo, que generalmente dejamos a otros actores de una alta capacidad de respuesta, y nosotros, digamos, nos hemos especializado en trabajar más en zonas más alejadas de nuestro entorno, pero bueno, pues no deja de ser otro tipo de colectivos, de personas, de respuesta en el que en ocasiones actuamos, ¿no? Es por eso que podéis ver en los países, en Francia o en Italia, que hay presencia de Médicos Sin Fronteras, presencia activa de proyectos. MSF en el terreno, llamamos al terreno cuando salimos a trabajar a otros países, y bueno, esos son los perfiles que hemos comentado, ¿no? Perfiles de tipo sanitario, logistas, para habilitar todo lo que permitimos, digamos que es como el mantenimiento, ¿no? Lo que pasa es que en estos casos a veces los hospitales hay que levantarlos, las tiendas donde viven los trabajadores hay que levantarlas, el avituallamiento de fármacos, de agua, de alimentos, todo eso corre a cargo de los equipos logistas, el personal administrativo, los psicólogos, farmacia, técnicos de laboratorio, digamos, son equipos multidisciplinares para poder llevar esa atención médico-humanitaria a nuestros pacientes o a las víctimas de todos esos conflictos que hemos comentado. Y bueno, tenemos una cosa que no puede ser muy práctica ahora también, es ver la página web de MSF, ¿no? Que bueno, no sé si la habéis visitado alguna vez o habiendo sido o siendo colaboradores y consulta con frecuencia la web, y recordaros, ¿no?, estas actividades que estamos haciendo en Cádiz Sin Fronteras, que hasta el próximo domingo, ahora podemos poner la agenda si queréis, para recordar un poco las actividades que hacemos. A la hora de nombrar estos retos de la ayuda humanitaria que nos enfrentamos, ¿no?, ahora en Médicos Sin Fronteras, bueno, digamos que hay tantos frentes en los que acudir, que tenemos que ser claros, ¿no?, a la hora de
de definir nuestra capacidad de actuación, nuestra capacidad de respuesta. Médicos Sin Fronteras, no sé si sabéis, fue fundada en 1971 por un grupo de médicos que estaban trabajando en la guerra de Biafra. Biafra es una zona de Nigeria que, bueno, hubo un conflicto armado y la población civil sufrió unas restricciones muy altas y hubo una gran cantidad de malnutridos. Y gran cantidad de problemas burocráticos hicieron ver a médicos que trabajaban con la Cruz Roja Internacional que la capacidad de respuesta estaba muy limitada por procesos burocráticos y no podían atender a esa población. Entonces, por una parte, esa necesidad de atención médica de los pacientes y, por otro lado, la necesidad de replicar lo que estaba ocurriendo en aquellas zonas de Nigeria que el resto del mundo no tenía conocimiento, hizo que en París se reunieran médicos y periodistas y fundaran pues, la organización Médicos Sin Fronteras. Entonces, a partir de ahí, lo que os he comentado es lo que hacemos en terreno para ayudar a esas víctimas, pero otra de nuestras labores, y es otro de los retos de la acción médico-humanitaria, es ser la voz de todas esas personas que, bueno, hay una frase que dice que hoy en día la mitad del mundo no tiene nada que decir y no se calla, con el WhatsApp, con el Facebook, con el Twitter, siempre estamos diciendo chorradas, y luego la otra mitad del mundo tiene cosas que decir y no le dejan, ¿no? Y es un poco una de las misiones de Médicos Sin Fronteras, el ser voz de todas estas comunidades, de todos estos países, de todas estas sociedades que están colapsadas, están oprimidas, que bueno, son víctimas, ¿no?, de circunstancias políticas a nivel mundial, ¿no?, de explotación del primer mundo sobre los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, asumir la responsabilidad que nos corresponde de ser testigos de situaciones inaceptables para el ser humano y protestar por ello, ¿no? Recientemente, en diciembre, pues Médicos Sin Fronteras envió una carta a Naciones Unidas protestando por la situación que vivían los desplazados, personas que se habían tenido que mover dentro de su país, estaban en el aeropuerto de Bangui, de la capital de República Centroafricana, y estando a 1 kilómetro de almacenes, por decirlo así, de Naciones Unidas, organización internacional, pues nadie respondía para atender a esos desplazados, ¿no? Entonces, eso por una parte, y por otra parte la indiferencia de antiguas colonias, en este caso Francia, o de gobiernos del primer mundo con intereses económicos de la zona, que se desentienden, ¿no?, de lo que está ocurriendo y saben que hay matanzas y saben que hay violencia entre comunidades cristianas y musulmanas y nadie hace nada, ¿no? Cuando aconteció la invasión de Kuwait, ¿no?, pues ya sabéis aquella ¿cómo diríamos?, activación, ¿no?, de salvemos al pueblo de Kuwait, pero bueno, será que allí había petróleo y entonces pues los kuwaitíes nos dolían mucho más que luego los Balcanes o que luego todas las revueltas en Somalia o en todos estos sitios, ¿no? Entonces, esa labor de protesta, de testimonio, de advocacy que decimos, ¿no?, de decir, señores, comunidad internacional, no solo las sociedades civiles, sino los gobiernos, las agencias internacionales, en este caso Naciones Unidas, tomen responsabilidad en resolver unas situaciones totalmente inaceptables, ¿no? Y por otra parte, no tanto en conflictos armados, pero todo lo que supone el acceso a medicamentos, ¿no?, el acceso universal a medicamentos. Sabéis que la industria farmacéutica es muy potente y bueno, pues este tema de las patentes y de tener la capacidad de gestionar de forma individual un medicamento al precio que se quiera, ¿no? Entonces, en el caso de los antirretrovirales, los fármacos usados en la lucha contra el SIDA, ha habido una lucha intensa durante años de la comunidad desde Sudáfrica, desde Uganda, desde India, voces en Estados Unidos, en Europa, que protestaban porque la comunidad las industrias farmacéuticas no permitían que empresas farmacéuticas, digamos, ¿cómo te diría?, no de segunda fila, pero humildes, en India, pues pudieran fabricar a muy bajo coste los fármacos para la lucha contra el SIDA, y que toda la población africana, que es el 90% de los afectados por el virus del VIH, sin capacidad de acceso a fármacos muy caros que venían desde Estados Unidos, a $15.000 por año el tratamiento era totalmente inaccesible para la población africana, pues en India se podía fabricar por $300 al año, y eso permitía que la epidemia se pudiera controlar, ¿no? Estamos hablando de finales de los 90, primero del 2000, y hubo una gran lucha social, mediática, los medios de comunicación se involucraron también, y Médicos Sin Fronteras pues tomó parte en esa protesta, ¿no?, entre la industria farmacéutica para conseguir que los genéricos pudieran utilizarse en África a la hora de tratar los pacientes con VIH.
pues ese es otro de los grandes retos. Parece que en el tema del VIH se consiguió. Recientemente, para distribución de otros fármacos en todas estas enfermedades que hemos comentado, estas enfermedades tropicales, pues parece que está habiendo otra vez restricciones por parte de las grandes empresas farmacéuticas que convencen, pues supongo que con motivos económicos y políticos, a la comunidad internacional, en este caso a la Organización Mundial del Comercio, para restringir el movimiento de fármacos genéricos en el tratamiento de estas enfermedades en países en vías de desarrollo, ¿no? Y ese es otro de los grandes retos que desde nuestra organización pues estamos afrontando, ¿no?, en este 2014 y años venideros. Todos estos compañeros que ves aquí, el 90% son personal contratado en el país donde estamos trabajando y el 10% viene de otros países, generalmente de los otros 4 continentes. Uno va allí a ayudar, no va allí a trabajar, no vale solo con tener buena voluntad o me voy mi mes de vacaciones, ¿no? Estoy trabajando en Cádiz, estoy trabajando en Jerez y en mi mes de vacaciones, porque yo soy muy bueno y tengo mucha ganas de ayudar, me voy. Eso es loable, pero no es eficaz ni es eficiente. Lo mismo, recién salido de la universidad, una gana, una fuerza enorme, pero poca experiencia. Y vas a un país, te encuentras situaciones que la gente se muere delante tuya y te bloquea, o simplemente no tiene la capacidad o el manejo necesario para tratar ese tipo de patologías porque acabas de terminar tu formación teórica. Pues quizás estás estorbando más que ayudando, ¿no? Entonces, a la hora de salir a terreno, esto tiene un carácter totalmente voluntario. Nadie te obliga a irte con Fundación Vicente Ferrer, nadie te obliga a irte con Médicos Sin Fronteras, nadie te obliga a irte con Médicos del Mundo. Es algo que tú estás interesado y preguntas, ¿no? Pero vas como un profesional y vas contratado, ¿vale? Te puedo asegurar que esto fácil dinero no es. Yo me puedo quedar en Málaga y gano 6 veces, 7 veces más de lo que me paga Médicos Sin Fronteras sin tener que estar 24 horas disponible y sin estar expuesto a enfermedades tropicales o a riesgos de secuestro o una bala perdida en un tiroteo, cosas así, ¿no? Y bueno, ya la disponibilidad pues la pone cada uno. Yo, por ejemplo, llevo 5 años que me dedico exclusivamente a trabajar en otros países y aquí en España pues no porque no quiera, pero, o sea, no porque no pueda, que afortunadamente tendría la opción, pero por una decisión personal pues trabajo ahí fuera. Pero cada vez, evidentemente, se ha profesionalizado muchísimo más todo lo que es la ayuda humanitaria y los requisitos para salir a trabajar a estos países son altos por parte de las organizaciones que están pidiendo perfiles de gente que pueda responder y que suponga un plus, ¿no? Si tú vas ahí 10 meses a la India, que tú puedas aportarle algo a la India, evidentemente tú vas a aprender muchas cosas en ese tiempo, pero te están mandando allí con un coste, con una necesidad de mantenimiento de esos trabajadores internacionales, pero para que tú des un plus, ¿no? Entonces, pues siempre se busca gente que tenga una experiencia y una capacidad y una disponibilidad también. Si tú no puedes más que un mes al año, bueno, pues muchas gracias, pero no es lo que se necesita en terreno en ese momento, ¿no? Ni mucho menos te estoy diciendo que salir un mes no sirva, pero para este tipo en el ámbito que nos manejamos Médicos Sin Fronteras, pues sí, la disponibilidad necesaria es mucho mayor, ¿vale? Pero hay tantos agujeros que tapar que las opciones siempre son varias, ¿no? Y compañeros míos que están trabajando aquí se van en su mes de vacaciones a operar, un mes donde sea, oye, chapó por eso, ¿no? Tienen todo el motivo del mundo para decir, yo me voy a la playa que está currando todo el año y cobrando el 75%, y sin embargo se sacrifican y hacen vacaciones solidarias. También es admirable, ¿no? Pero bueno, ciñéndonos a la organización a la que he estado representando aquí, te puedo decir eso. Has preguntado un poco en general, ¿no? Yo en otras ONG en las que he colaborado, en algunas he ido a coste cero, ¿vale? Te pagan el viaje, te pagan la estancia en el sitio y tú estás trabajando pues sin nada a cambio. Y hay otras organizaciones donde precisamente por esos viajes cortos, hay gente que está trabajando y tiene dinero disponible, pues entonces hay gente que paga el viaje y paga su estancia y lo cual es loable también, ¿no? Digamos que las opciones de financiación pues son variadas, pero claro, cuando tú estás trabajando 10 meses al año fuera, pues generalmente es con un sueldo que es un sueldo, como decirte, por tus responsabilidades económicas aquí, si tienes una familia que mantener, o para que a tu vuelta pues, tú puedas tener durante 2, 3, 4 meses una independencia económica que te permita descansar, recuperarte y volver a salir a terreno.
¿vale? Pero en Médicos Sin Fronteras te puedo decir que cobramos 1000 euritas, pero cobramos. Fíjate tú que hay una paradoja de la malnutrición en estos países en vías de desarrollo, donde te encuentras unas diferencias sociales grandes. Hay gente muy pobre, pero hay unos colectivos que están manejando unas cantidades de dinero asombrosas, y te encuentras una minoría elitista africana, o te encuentras una clase media alta en India, pudiente, que están adaptando nuestros malos hábitos occidentales, y en el mismo país te encuentras niños desnutridos y niños obesos, ¿sabes? Y es una auténtica paradoja, pero es real y es un hecho que estamos constatando, ¿no? Entonces, esa necesidad de informar a la gente de los problemas de la sobrenutrición y al mismo tiempo combatir la malnutrición, ¿no? En todas sus variantes, ¿no? En los micronutrientes y todas las deficiencias con las repercusiones que tiene a nivel neurológico, la malnutrición crónica, que sabéis que son los niños que no cogen altura, ¿no? Entonces por eso la talla media de los países no desarrollados es menor. En España en la posguerra pues éramos más chaparrillos, y ya cuando nuestros papás y nuestras mamás nos pudieron nutrir mejor, pues ya tenemos selecciones campeonas del mundo de baloncesto, ¿no? Y luego la malnutrición aguda, ¿no? Que son niños generalmente, también ancianos o mujeres embarazadas, que en un periodo de tiempo concreto no tienen una nutrición al menos como la que tenían previamente, o sufren enfermedades que pierden peso, y es por eso que se padece una malnutrición aguda, que es la que tiene mucha más mortalidad y es la que nosotros combatimos cuando salimos a terreno. Otras organizaciones como Acción contra el Hambre, que tienen, digamos, una visión más proyectos regulares, más a medio plazo, trabajan contra la malnutrición crónica, pero nosotros, como salimos a las crisis, a la emergencia, trabajamos más la malnutrición aguda. Uno de los cambios que se están produciendo a nivel de manejo de la malnutrición aguda a nivel mundial, sabéis que desde hace unos años hay unos preparados terapéuticos que son fáciles de distribuir en una emergencia y que sirven para tratar esos pacientes en malnutrición aguda, pero hay alguna corriente de hacerlo con lo que llaman con comida local food. Eso en contextos donde la situación es estable, la tierra es productiva y se puede trabajar así. Por ejemplo, India pues es factible. En un contexto como Sudán del Sur, que están en guerra, pues no, ahí tienes que llevarle el alimento y repartirlo, porque si no, no es posible. Pero las causas de malnutrición en India van más ligadas a las desigualdades de castas y a la discriminación femenina, ¿no? Entonces ahí es donde entra mucho la labor de, bueno, pues como dicen aquí las compañeras, ¿no? Que vienen ahora con visibilidad de la educación, ¿no? De las generaciones que vienen, y de conseguir que la sociedad sea más justa, ¿no? Y que las mujeres pues tengan el mismo trato que los hombres, y que no haya diferencias sociales, ¿no? Que no es todo acción médico-humanitaria, ¿no? Que hay la educación, ¿no? Como base para el futuro. Yo cada vez que vuelvo me entero de que hay recortes en educación, hay recortes en sanidad, digo, estamos hipotecando el futuro de una manera catastrófica, ¿eh? Porque esto no va a suponer más que problemas a largo plazo aquí en nuestra sociedad, en nuestro país. Muchas gracias por vuestra atención y más información en msef.es. Gracias.